100 datos curiosos, y no muy conocidos, del Perú. Primera parte. Sí, esa es la intro. LOL. El Perú cuenta con una base científica en la misma Antártida, llamada Base Machu Picchu, la cual opera desde 1989. Durante la historia, el país contó con un inca alemán, así como lo escuchas. Si te interesa saber más del tema, hice un video respecto a ello, link en la descripción. El Perú cuenta al perro peruano sin pelo como un patrimonio de la nación, siendo uno de los animales más representativos del país. A día de hoy, se especula cuál es el origen verdadero del nombre de este país. Se afirma que este nombre proviene por los españoles, quienes ya hablaban de Pirú o Virú, nombre de un cacique en Panamá, refiriéndose a una zona inexplorada y de límites imprecisos al sur de Panamá, lo que actualmente es este territorio. En este país existen más de 100.000 sitios arqueológicos, pero solamente 12 son considerados Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Según Antonio Braque, el Perú cuenta con 11 ecorregiones naturales repartidas en todo el país. La primera ciudad fundada por los españoles en Perú fue San Miguel de Tangarará, ubicada en Piura, un 15 de julio de 1532. La ciudad de La Rinconada es una de las de mayor altitud a nivel mundial, contando con la monstruosa altura de 5.100 metros sobre el nivel del mar. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en Lima, es la universidad más antigua de toda América, siendo fundada el 12 de mayo de 1551 y aún sigue en funciones. El peruano Javier Pérez de Cuéllar llegó a ocupar el máximo cargo dentro de la ONU. Ocupó el cargo de secretario general desde 1982 a 1991. Presenció en ese cargo varios momentos históricos, entre ellos la disolución de la Unión Soviética. Si bien es conocida la Inca Kola como una gaseosa peruana importante al ser la más consumida, existen otras más, entre ellas la cola escocesa, que a pesar de que no es consumida en todo el país, es la más vendida en Arequipa. El perro peruano es una de las razas caninas más importantes del país, pues fue domesticada en la época precolombina, pero pocos saben que hay otro perro con las mismas características, el pastor chiribaya, que no hace falta decir a qué cultura perteneció. El Perú cuenta con una piedra preciosa considerada nacional, el cual es el ópalo andino. El Perú cuenta con un satélite espacial, el PeruSat, que lleva orbitando el espacio desde 2016. El himno nacional cuenta con más estrofas de las que se entonan, cantamos una estrofa de las 6 que hay, sin contar el coro principal. En Moquegua, sur del país, se encuentra un cerro con una característica única, pues la misma tiene forma de baúl, de ahí su nombre, Cerro Baúl. Según varios historiadores y datos, se conoce de un viaje que hizo el Inca Tupac Yupanqui hasta Oceanía, llegando a la Polinesia y la isla de Pascua, donde en esta última se encuentra un sitio arqueológico llamado Vinapú, del que se deja ver una gran similitud con las construcciones incaicas. En Cusco existe una figura de culto que es muy venerada por sus seguidores. La figura esquelética es el de un niño al que cariñosamente lo llaman el niño compadrito. El Perú cuenta con más papas de las que conoces y probaste, cuenta con la desorbitante cifra de más de 4.000 variedades de ellas. Debido a la gran variedad, el país cuenta con una cantidad de 47 lenguas originarias, repartidas mayormente en la parte sierra y selva peruana. Una de ellas destaca más que todas, pero ya la veremos más adelante. El género City Pop, popular en Japón por los años 80, tuvo cierta influencia aquí, siendo la cantante Domenica Brazzi la más resaltante al hacer un álbum con dicha temática. Si deseas escuchar los temas, en la descripción podrás encontrar el álbum completo. La selección peruana de fútbol se coronó campeón 3 veces en la Copa Kirin, un campeonato realizado por un banco japonés y que siempre se juega ahí contra el local, para los que digan que la selección no tiene tradición copera. El expresidente Alberto Fujimori nació en el mismo día en el que se celebra la independencia del Perú, un 28 de julio. En Cusco hay una gran cantidad de hoteles, pero los que más resaltan por su ubicación son los hoteles colgantes, que están suspendidos en montañas a una gran altura. Durante la presidencia de Juan Velasco Alvarado, él mismo propuso la rara idea de cambiar el personaje de Papá Noel o Santa Claus y peruanizarlo, presentando a Taita Noel. La historia nos dijo que ese cambio no iba a durar para siempre. Según la Constitución, la misma no puede ser cambiada, a menos que se realice un referéndum para agregar un artículo más en donde se diga eso, volver a hacer otro referéndum para una nueva asamblea constituyente y hacer otro referéndum más para aprobar la nueva Constitución. Un lío total. La duna más alta del Perú está ubicada en Ica y se llama Cerro Blanco. Tiene una altura de más de 2.000 metros y eso que solo estamos hablando de una duna. La cocina peruana es mega variada, contando alrededor de 500 platos típicos.
El peruano Carlos Noriega fue el único hasta la fecha en llegar hasta el espacio exterior, no solo una vez, sino que hasta 2 veces. El Perú cuenta con uno de los volcanes más pequeños del mundo, ubicado en Cusco. No parece, ¿no? La moneda más extraña, en cierto punto, es la moneda de 1 céntimo, el cual no tiene casi nada de valor, aunque puede tener un valor coleccionable en algún futuro. Algo relacionado al anterior punto, el billete de 200 soles es, para los vendedores y algunas personas, un billete desconfiable debido a que, al ser el billete de más valor, es uno de mayor falsificación. Esto no es un dato desconocido en sí, pero cuando uno va por las carreteras, en la mayoría de ellos, se puede ver muchos anuncios políticos pintados hasta en las piedras. Muchos consideran a Dina Boluarte como la primera presidenta del Perú, aunque esto no es así del todo, pues en 2019 hubo una mujer en la presidencia, Mercedes Arauz. Existe una lengua originaria que se destacaba más que todas, pero no por algo bueno. La lengua Taoshiro es hablada en el norte aislado del departamento de Loreto. Es conocida porque solamente una persona en todo el país lo habla. Según algunas cerámicas preincaicas encontradas en el norte del país, se evidencia que el conocido deporte del surf fue creado en el Perú. La laguna de la Huacachina es constantemente llenada de más agua, debido a que su agua desaparece o se consume por la sequedad del lugar y por la falta de lluvias, la cara oculta de este lugar turístico. El peruano Jorge Sanguínez Lenz participó en la Segunda Guerra Mundial, estando en el bando de los aliados, luchó en la decisiva batalla de Normandía, saliendo vivo y victorioso. Posteriormente obtuvo muchos reconocimientos de varios países aliados. Uno de los valores más altos registrados de la moneda nacional fue alrededor de finales del 2012, donde el dólar cotizaba alrededor de 2 soles con 50 céntimos. Curiosamente, Perú es potencia mundial en el Dota 2, en el FIFA y en el eFootball, anteriormente llamado PES. En Tacna existe un valle de géiseres, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Así es, no solo en Estados Unidos hay géiseres. Durante buena parte del virreinato del Perú, llegó a tener este inmenso territorio. Si bien sabemos que José de la Serna fue el último virrey del Perú, esto no es cierto, no del todo, pues días después de la caída de la Serna, Pío Tristán pasó a ocupar ese puesto de manera interina, pero por muy poco tiempo. Lo que más se recuerda de él es que acabó por reconocer la independencia del Perú y pasó el poder a la nueva autoridad. A mediados del siglo XIX, barcos peruanos trajeron una gran cantidad de nativos de la isla de Pascua al territorio peruano para terminar vendiéndolos como esclavos, el dato más oscuro del país. El Perú tiene relaciones diplomáticas con el polémico país de Kosovo, siendo junto a Colombia los únicos 2 países de Sudamérica en reconocer este país después de su independencia de Serbia. Las mujeres no podían votar en elecciones hasta 1955, año en el que se promulgó una ley para que se permitiese eso, siendo el penúltimo país en Sudamérica en hacer eso. El Perú tuvo un presidente descendiente del creador de la gaseosa Inca Kola, Nicolás Lindley. La primera animación de este país tiene por nombre Sorpresas Limeñas. Fue creada a inicios de la década de 1950, aunque lamentablemente se encuentra perdida. Existe un raro comportamiento psicológico humano en el que el secuestrador, al raptar a alguien y mantenerla sometida, en algún momento empieza a generar una simpatía por el sometido, a quien trata de protegerlo. Este comportamiento se llama el síndrome de Lima, pues es en Lima donde pasó esto, con el caso de la toma de la embajada japonesa por el grupo subversivo MRTA en 1996. Según varias fuentes y testimonios, la banda peruana Los Saicos crearon y difundieron el género musical punk mucho tiempo antes de que sea popular en Estados Unidos. Si quieren escuchar un tema de esta banda, el link estará en la descripción. El Perú organizó un mundial de fútbol de la FIFA, pero fue uno sub-17 y hace un buen tiempo, exactamente en 2005. Cabe mencionar que este año también realizará ese mismo campeonato. Se dice que en un inicio la capital no iba a ser en Lima, sino que iba a ser en una pequeña localidad llamada Saña, ubicado en Lambayeque, pero por culpa de los constantes saqueos piratas y del fenómeno del Niño, se cambió a Lima. El territorio peruano comprende también un enclave, se llama Chinchorro y está ubicado en Chile. Hice un video respecto a ello. La temperatura más alta registrada sucedió en Piura, llegando hasta casi los 40 grados. Mientras que la temperatura más baja registrada sucedió en la comunidad de Chaupalca, en Tacna, llegando a la friolera de alrededor de menos 28 grados. Cada 1 de agosto se celebra el Día de la Alpaca, uno de los animales más representativos del país.
El presidente más polémico, aparte de Fujimori, es Augusto Leguía. Su gobierno se caracterizó como uno de los más autoritarios, donde estableció un excesivo culto a su persona, la prensa y la oposición que estaban en contra de él desapareció y también por sus constantes reelecciones, pero a su vez dejó un legado importante para el país, como fue el fin de conflictos fronterizos y la modernización de la capital. Tenía una gran deuda con los Estados Unidos, por lo que ya se imaginarán cómo de duro fue el crack del 29 para el Perú. El genocidio de Putumayo es uno de los genocidios más olvidados que sucedieron en el Perú y parte de Colombia. En plena fiebre del caucho, empresas extranjeras, en complicidad de los gobiernos peruanos y colombianos, abusaron y esclavizaron a los nativos selváticos por mucho tiempo. La cantidad de víctimas se aproximan a 450.000 muertes. A pesar de ser un país donde se pescan enormes cantidades de anchoveta, aún hay muchísimas personas que sufren de anemia. El presidente que estuvo el menor tiempo en el poder fue Mariano Holguín, estando en el poder durante un par de horas. También hice un video al respecto. Tal vez muchos no sepan, pero el billete con la cifra más alta en la historia nacional fue el billete de 5 millones de intis en 1990. Según estimaciones, 5 millones de intis a día de hoy valdrían alrededor de 5 soles. La persona más rica del Perú es Carlos Rodríguez Pastor, contando con un patrimonio cerca de 5.000 millones de dólares. El Perú acordó con el país boliviano el establecimiento de una zona para que este último lo use como puerto marítimo. Dicha zona se ubica al sur del puerto de Hilo y tiene por nombre Bolivia Mar. En 1987, la UNESCO premió a Chacalón por su canción Niños Pobres del Mundo. El penal de Chayapalca se considera como el centro de reclusión a mayor altura de todo el mundo, estando a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Según varios aficionados al fútbol peruano, se comenta siempre que el estadio de Alianza Lima tiene una maldición para aquel equipo que entrena ahí días antes de un partido importante. El ejemplo más recordado de esto fue la final de la Libertadores 2019, donde River Plate entrenó en ese estadio y terminó perdiendo de manera trágica contra el Flamengo. Esta es la foto más random que verás hasta ahora. En ella se ve a Albert Einstein y Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA. La compañía Disney demandó hace un par de años al club de fútbol Piratas FC por llevar la imagen de Johnny Depp sin autorización. El Perú y sus cosas. En 1998 se estrenó en el canal ATV un programa llamado Noches de Badani. En ella se hablaba de temas sexuales y cosas relacionadas. Ya saben a qué me refiero. Este programa fue muy polémico, pues habían personas que trataban de censurarlo por el tema del mismo, por lo que terminó siendo retirado de emisión. En este país también hay un movimiento islámico, aunque en menor medida. Uno de los grupos más conocidos, pero a su vez tan desconocido, es la organización Incarri Islam, que mezcla ideas del Islam con la cultura andina. Aparte de la plata, cobre y oro, el Perú exporta minerales que no muchos conocen, como lo son el cadmio, antimonio, indio, selenio, molibdeno, entre otras más. El país cuenta con su propio reactor nuclear. Fue inaugurado en 1988 y está ubicado en Caraballo, Lima. El peruano Juan Alberto Grieve marcó historia no solo en el Perú, pues fue el primero en Sudamérica en crear un automóvil allá en el lejano año de 1908, donde la mayoría de autos eran importados de Europa. Cuando Grieve pidió un apoyo al gobierno de ese entonces, la respuesta fue negativa, explicando que no había tiempo para experiencias con productos peruanos. En los Andes se puede encontrar el exótico gato andino, una especie que solo habita en esas partes del país y que para nada es doméstica, aunque a pesar de eso es un animal en grave peligro de extinción, contando con solo 2.500 ejemplares. En 1940, la población peruana llegaba a 7 millones de habitantes, una diferencia amplia a la cantidad actual. La bandera que estás viendo en pantalla fue creada por un británico en 1820, en Tacna, para distinguir a las tropas peruanas independentistas. Existe un gran debate en saber si esta fue la primera bandera del Perú, pues antes de ella no había una bandera que represente y reúna a todo el bando independentista de una buena manera, aunque, a pesar de su uso en algunos combates, dejó de usarse después de la bandera que San Martín creó. Como detalle, en esta bandera se encuentra el conocido símbolo del Sol de Mayo, un símbolo que tiene un par de curiosidades. La peruana Elvira Chaudoy participó en la Segunda Guerra Mundial nada menos que como espía y agente secreto a favor del Reino Unido, extrayendo información de los nazis. Ningún futbolista peruano ha formado parte del primer equipo del Real Madrid.
En Perú se ubica el punto más occidental de toda Sudamérica. Dicho lugar se llama Punta Pariñas, localizado en el departamento de Piura. Hasta la fecha no se tiene registro alguno de un discurso en el que se escucha Leguía y lo que decía en esos dichosos discursos, siendo algo paradójico, pues era un momento en el que se mantenía una estrecha relación con los Estados Unidos y con el mercado de ese lugar, por lo que es algo increíble que no haya ese registro. La peruana Alessandra de Osma, hace un par de años, pertenece a la Casa de Hannover, una casa que está adherida a la corona británica, por medio de su casamiento con Christian de Hannover, proveniente de dicha casa, siendo de esta manera la única peruana miembro de la realeza británica. El primer censo de la historia del Perú fue realizado por los incas, exactamente durante el gobierno de Sinchi Roca. El Sol de Mayo es un símbolo que se puede encontrar en muchos símbolos patrios de otros países y del que se asocia frecuentemente a los incas. Si bien no se sabe exactamente si este símbolo perteneció a los incas, los representa de buena manera por su similitud al dios Sol, el Inti, dios que ellos adoraban. Este símbolo lo podremos encontrar en la bandera de Uruguay y Argentina y en sus respectivos escudos. Hasta estuvo una vez en la bandera de Filipinas, sin duda un gran legado de nuestra historia. Alan García y una foto peruanizando la Copa Mundial de la FIFA. A pesar de ser el país de donde surgió el Sol de Mayo, el mismo no está en la bandera actual, ni siquiera en el escudo. A finales de la década de los 60, durante la presidencia de Belaúnde, el Perú llegó a albergar plantas ensambladoras de grandes marcas automotrices, pero no duraron mucho tiempo, ya que la competencia era alta y, con el paso del tiempo, sumado a las políticas nacionales que no ayudaban mucho, las plantas dejaron de funcionar. Según algunas fuentes, el expresidente Luis Miguel Sánchez Cerro tiene una descendencia africana, más concretamente sus antepasados, quienes fueron esclavos de la isla de Madagascar traídos al Perú. La constitución más corta del Perú fue la Constitución de 1826, durando alrededor de 50 días. Mientras que la constitución con más larga duración fue la Constitución de 1860, durando 60 años, terminando por ser derogada en el oncenio de Leguía. Es difícil pasar un solo día sin escuchar o hablar la palabra P. Todos los presidentes que tuvo el Perú desde inicios de este siglo, exceptuando Francisco Sagasti, terminaron siendo investigados por hechos de corrupción durante sus mandatos. ¿Seguirá la tendencia? Ya veremos. El volcán más alto del país se encuentra en Arequipa, se llama Coropuna y tiene la increíble altura de 6.425 metros sobre el nivel del mar. El peruano Martín Chambi es considerado como uno de los pioneros de la fotografía a retrato y por el trasfondo que las mismas tenían. Con sus fotos reflejaba la cultura andina de por ese entonces, sus fotos las estás viendo en pantalla. El colegio más antiguo del Perú es el Colegio Nacional de Ciencias y Artes del Cusco, fue fundada en 1825 por Simón Bolívar. Durante el virreinato, además de extraer y comercializar oro y demás minerales, se exportó y vendió hielo y nieve, siendo un gran negocio por esos años. En el escudo de Lima se puede encontrar la siguiente frase en latín, traducido significa: "Este es el verdadero signo de los reyes". En el Perú existen 1896 distritos en total, y contando. Durante la Guerra de las Malvinas, el Perú apoyó militarmente a Argentina, enviando misiles de alcance y aviones de combate, aunque estos últimos tuvieron que pasar camuflados con la bandera argentina, para evitarse algún problema con Reino Unido. Ningún presidente nació en un departamento de la selva peruana. El estadounidense Albert Yeseke fue el único extranjero en llegar a ser alcalde del Cusco de 1920 a 1923. La gaseosa peruana Big Cola patrocinó a nada menos que al Fútbol Club Barcelona hace un par de años. En los anuncios aparecían grandes jugadores como Messi, Iniesta, Suárez y Neymar publicitando la gaseosa. Una completa locura. Y ya que estás ahí, puedes unirte a nuestro server de Discord, en la que estamos recibiendo teorías de suscriptores para una próxima parte de esta sección.